Bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con el minicurso de mecánica cuántica, viendo el capítulo 2, que es mecánica matricial. Y bueno, para comenzar, debemos acordarnos que en el primer capítulo hablamos sobre los experimentos de Stengerlach y bueno, para poder entenderlos bien, hablamos sobre vectores, ¿no? Con estos vectores, nosotros fuimos capaces de ver pues lo que era la superposición cuántica, que no es más que describir un estado como pues justamente la probabilidad de obtener otros estados al momento de hacer una medición. También hablamos sobre ortogonalidad y una que otra propiedad por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Lo que nos estamos dando cuenta es de que estos vectores de estado son justamente eso, vectores. ¿Y quién estudia los vectores? Pues lo estudia el álgebra lineal. ¿Y qué es lo que hace el álgebra lineal con estos vectores? Pues usa lo que viene a ser la representación matricial para volverlo más sencillo. Dice, claro, en álgebra lineal solemos representar a nuestros vectores y a transformaciones lineales por medio de matrices, que no es más pues que transformar un concepto abstracto, un objeto que se transforma de manera rara, por decirlo así, ¿no? Y eso, trabajarlo por medio de matrices, ¿no? O vectores en RL también, ¿no? Que pues nos facilite, ¿no? Por ejemplo, poder justamente ver sus propiedades, ver cómo se van a sumar y cosas por el estilo. Y claro, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a transformar nuestros vectores de estado, o mejor dicho, representar a nuestros vectores de estado por medio de justamente arreglos de números, que nos va a facilitar mucho las cosas. ¿Ok? Entonces, vamos viendo lo siguiente. Tenemos de que nuestro estado psi podía ser escrito por medio de una superposición de los estados más z y menos z, ¿no? Teníamos pues el estado más z más el estado menos z, cada uno pues con su respectiva amplitud de probabilidad, ¿no? Esto pues es la forma general para expresar un estado psi. Puede ser este el más z, pues en este caso el c más sería c, bueno, sería 1 y el c menos sería 0. Podría ser pues el caso más x, que dijimos que iba a ser 1 raíz de 2 para el caso del más z, y también lo mismo, bueno, 1 sobre raíz de 2 para el menos z. ¿No? Y así sucesivamente, podemos expresar cualquier estado que queramos, ¿no? Claro, de spin, por medio de esos otros dos. Y claro, ahí solamente estamos trabajando con dos estados. Y con eso podemos expresar todo lo demás. Es por eso que les vamos a llamar nuestra base, ¿no? De spin en Z. ¿No? O sea, de medición del spin en el eje Z. ¿Okay? Vamos a decir spin en Z simplemente, para evitar repetir eso una y otra vez. Entonces, nuestra base, ¿no? De spin en Z va a ser pues, el más Z y el menos Z. Perfecto. Claro, tenemos que trabajar solamente con dos vectores. Esto nos quiere decir de que estamos trabajando en un espacio vectorial que tiene dimensión 2, ¿no? Entonces va a ser dimensión 2. Y claro, ¿qué nos dice eso? Pues lo que va a hacer el álgebra lineal es que podemos expresar, ¿no? Nuestro estado psi, ¿no? Como un vector, ¿no? Complejo, ¿no? De dos dimensiones. Un vector en C2. ¿Ok? Esto justamente debido a que sabemos que las amplitudes de probabilidad son números complejos, de modo que nuestros estados también van a presentar, ¿no? Las propiedades de los números complejos, ¿no? Y pues que en este caso, como tenemos dos dimensiones, pues vamos a trabajar con justamente dos números complejos, ¿no? Dentro de nuestro vector. Por eso es que tenemos nuestro vector en C2. Claro, si tuviéramos más estados base, podríamos pues trabajar con estados, ¿no? Bueno, representarlos por medio de un CN, ¿no? Puede ser, en caso general, pues no, un CN. Siendo n, pues la dimensión, ¿no? Que tengamos en este caso, o la cantidad de vectores base que tengamos. Entonces, vamos a ver cómo trabajar con esto. Bueno, lo que vamos a hacer es, pues, transformar a nuestro más z y menos z en nuestros vectores base canónicos. Le decimos así, bueno, le decimos canónicos porque es la forma más sencilla con la cual podemos trabajar, ¿no? Es la representación, por decirlo así, más natural que se nos viene a la mente. Y bueno, lo que vamos a hacer es pues usar vectores CN, ¿no? De esta forma, que nos van a indicar, pues, primero, un número, el de arriba, va a ser lo que nos va a indicar qué tanto de más z se tiene y el de abajo qué tanto de menos z se tiene. Entonces, por ejemplo, en este caso, nuestro vector más z en la base, ¿no? De spin en z va a ser igual a, pues, arriba un 1 y abajo un 0, ¿no? A este vectorcito de acá. ¿Por qué arriba un 1 y por qué abajo un 0? Bueno, dijimos de que arriba nos va a representar qué tanto se tiene de más z.
Y claro, como es el vector más z, se supone que es el vector más z, es un 1 ahí, ¿no? Y abajo vamos a tener un cero porque dijimos de que si nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro experimento, ¿no? Y mandamos spin en z, vectores, bueno, electrones con spin en más z, no iban a salir nunca los de menos z. Entonces, claro, tiene sentido poner un cero abajo. Y de la misma forma, si tuviéramos el vector menos z, lo que vamos a tener es un 0, 1, porque no tiene nada de más z, pero es claro, obviamente, el menos z. Entonces, claro, de esta forma nos damos cuenta que nuestros vectores, ¿no?, de estado en más z y menos z son esto, son simplemente un arreglo de números. Claro, es un poco más complejo que eso, pero podemos representarlo de esa forma, que es mucho más sencilla que la anterior. Pero claro, tiene sus complejidades. Entonces, nosotros con esto ya podemos expresar, ¿no?, nosotros pues lo que viene a ser nuestro vector psi general de la siguiente forma. Entonces, lo que va a tener arriba es su respectiva amplitud de probabilidad, que es el C más, y abajo, pues, el C menos, que es lo que tiene de menos Z. Claro, esto se puede expresar fácilmente como, pues, una suma de el C más con cero abajo, ¿no?, más lo que viene a ser, pues, el cero con el C menos. Claro, esto al final, pues es esto de acá. El C más 1, 0 más el C menos. Y acá pues lo que viene a ser el 0, 1. Claro, al final esto no es más que la representación pues del estado más Z, ¿no?, en esta base. Y pues ahora el menos Z, que es este de acá, ¿no? Nos damos cuenta que lo podemos trabajar igual que como habíamos hecho antes, ¿no?, que es justamente esto de acá, ¿no? La misma forma. El C más con el más Z y el C menos con el menos Z. Entonces nos damos cuenta que es lo mismo, ¿sí? Y se van a presentar pues las demás cosas, como lo que son las probabilidades, hallar lo que son bueno, las propiedades de ortogonalidad, se trabajan de la misma forma, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del capítulo. Ahora vamos a hablar sobre el operador de rotación. Bueno, para esto tenemos que hablar de las transformaciones. Y es que a veces vamos a necesitar obtener información de nuestros estados, como también pues cambiarlos. Entonces, en general, pues vamos a tener una transformación, en este caso vamos a llamar operador, ¿no?, que va a aplicarse sobre un estado, por ejemplo, en este caso el psi, y nos va a dar pues un número que nos puede dar información, o sea, de energía, de spin, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver eso después, ¿no? Y pues otro estado, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a tener. La cosa sería, pues, ver cómo funciona este operador. Claro, es aquí donde vamos a hablar también del operador de rotación, ¿no?, que es justamente nuestro tema. Y lo que va a hacer es justamente eso, rotar, ¿no?, nuestros estados. Por ejemplo, vamos a querer transformar nuestro estado más z en un estado más x. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues vamos al espacio clásico. Nosotros tenemos nuestro eje x, nuestro eje y y nuestro eje z, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no?, hablando un poquito de lo cuántico, nuestro spin puede estar pues apuntando en el lado positivo del x, puede estar apuntando en el lado positivo del y o en el lado positivo del z, ¿no?, que sería pues justamente el estado más x, el estado más y y el estado más z correspondiente, ¿no? Entonces nos damos cuenta aquí de que si yo agarro mi estado en más z y lo roto 90 grados, ¿no?, podría darme pues el estado más x. Y claro, la rotación sería respecto al eje Y, que está por acá cruzando en medio, ¿no? Y claro, eso ya nos da algo de información. Entonces podríamos aplicar un operador de rotación, lo va a rotar bueno, a nuestro estado cuántico, ¿no?, pi medios, alrededor de nuestro eje Y. En este caso, pues, el operador, ¿no?, unitario, se podría decir, es el J. Vamos a ponerlo así. Entonces, nuestro operador nos puede hacer girar pi medios, 90 grados, alrededor de nuestro eje Y al más Z. Entonces, esto nos daría justamente al más X, ¿sí? De esta forma es que nosotros vamos a ir trabajando. Entonces, claro, en general vamos a tener pues operadores, ¿no?, que los hagan girar, digamos, teta radianes, ¿no?, a través pues de un eje n, digamos, en este caso. Bueno, vamos a aplicar nuestro operador aquí, ¿no?, a nuestro operador psi, y esto nos tiene que dar pues un operador phi. Disculpe, un estado phi.
¿no? Entonces, esta es la idea general. Vamos a rotar pues, nuestros estados y transformarlos en otros, ¿no? Dando información sobre el ángulo que se va a girar y sobre qué eje se va a girar. Claro, con esto, ¿no? Ya vamos a poder tener un poquito más de información. Vamos avanzando. Ahora vamos a hablar también del operador adjunta de este operador de rotación. Y sí, claro, nosotros sabíamos de que nuestros gets, ¿no? Que era la notación que habíamos usado para los vectores, ¿no? Se podían transformar, pues, o bueno, tenían sus respectivos duales que iban a ser los bra, que eran de esta forma. Y claro, debe existir un operador, una transformación que transforme también a los bra, ¿no? En otros bra. Y aquí es donde aparece, pues, por ejemplo, en este caso, nuestro operador adjunto de rotación. Entonces vamos a tener, ¿no? Que si yo aplico, ¿no? Al más z, este operador adjunto, ¿no? Así se la va a llamar, ¿no? También esa rotación de pi medios respecto al eje y nos tiene que dar también el más x, pero en este caso tiene que ser el bra, ¿no? El vector dual. Entonces, claro, nos damos cuenta que está la misma estructura. Nos podríamos preguntar, ¿y son iguales? Es aquí donde aparece el braqueteo de nuevo, que era justamente hacer esto de acá, ¿no? Aplicar un bracket. Y claro, este bra, que es el más x, lo podemos transformar pues, en un más z, ¿no? Al que se le ha aplicado pues, el operador adjunto, que es esta forma, que es justamente el de acá, que va a hacer girar pi medios respecto al eje y. Y pues ahora este otro de acá, este get, que es el más x, lo podemos ver pues como al que no de más z, pero justamente aplicándole la transformación, ¿no? Del operador de rotación, ¿no? También de pi medios en el eje j. En este caso, en la adjunta, se queda de esta forma. Y claro, esto tiene que ser igual a 1. Entonces, claro, ¿son iguales o no? Pues lo único que sabemos por el momento es de que al momento de juntar a ambos, esto nos tiene que dar pues la unidad, ¿no? Un operador unitario. En este caso pues lo vamos a representar pues como uno, ¿no? Un poquito más gordito, o pues también puede ser pues el i, ¿no? De identidad. Vamos. Entonces es aquí donde aparece la idea de un operador unitario, ¿no? Unitario, que va a ser justamente el que cumple con esta propiedad, que esto sea identidad. ¿Por qué? Entonces, si esto es identidad, pues esto de acá no va a cambiar. Si este de acá no cambia, se va a, pues, a dar con este de acá. Entonces, más z va a ser igual a 1. Se mantienen las propiedades que habíamos visto antes, ¿no? Entonces, claro, esa va a ser la definición entonces de nuestro operador unitario. Vamos a tener un operador u, que al ser multiplicado por su adjunta, ¿no? Va a ser igual, ¿no? Al operador unidad, ¿no? O identidad. Y bueno, ¿qué sucede? Pues bueno, sabemos nosotros que esto de decir la adjunta también está relacionado un poco a lo que es el get y el bra. Dijimos que pues el bra iba a ser el transpuesto conjugado del otro. Entonces en este caso también vamos a hablar de un transpuesto conjugado, que va a ser justamente el operador adjunto. Eso lo vamos a ver un poquito con más detalle después, pero ya nos vamos dando la idea de que pues esto al tener un comportamiento complejo, pues se va a comportar como el conjugado del otro. Pero bueno, ya, esta es la idea de un operador. Y bueno, y ya hemos visto el operador adjunto del operador de rotación, ya hemos visto el operador de rotación. Vamos a ver qué sucede si es que el operador de rotación es para un ángulo muy pequeño. Es aquí donde aparece, ¿no? La idea de un generador de rotación. ¿Cómo así? Pues vamos a tener nuestro operador de rotación para pues, un ángulo muy pequeño, un ángulo infinitesimal. Vamos a poner la diferencial de phi, ¿no? Y esto lo podemos escribir de la siguiente forma, como un 1 menos un IH barra, ¿no? Multiplicado por un operador JZ, que es el que nos va a dar justamente esa variación que vamos a tener, y él, pues, lo que viene a ser la diferencial del phi, ¿no? La diferencial del ángulo. Ya. Esta es la definición del operador tradicional, ¿no? El operador normal, y el adjunto, pues, va a ser lo siguiente. Como dijimos, es una transpuesta conjugada, de modo que la parte compleja, pues, se va a volver un más, en este caso, este era menos, pues ahora es más, ya que es la adjunta. Y pues también vamos a hacer la adjunta del operador que esté en medio. ¿Sí? A este operador le vamos a llamar justamente el generador de rotación. ¿Okay? Que es justamente en este caso para un caso muy pequeño que es el de un infinitesimal, un ángulo infinitesimal. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros sabemos de que este operador es unitario, de modo que al multiplicarlo, por decirlo así, con su adjunta,
¿no? Nos viene a dar 1. Entonces, claro, usamos esta forma, ¿no? Las multiplicamos y nos tiene que dar 1. Ahora, vamos a operar esto. Sabemos que el 1 por el 1 va a dar 1. Perfecto. Ahora, este 1, ¿no? El primer 1 con el de acá nos va a dar pues, lo mismo, ¿no? Menos I sobre H barra JZ, ¿no? Y la diferencial del ángulo. Perfecto. Ahora, sabemos también que este de acá, el otro término, al multiplicarse con el 1 nos va a dar lo mismo. Entonces vamos a tener más I sobre H barra, ¿no? Esto va a ser el, bueno, el adjunto del generador de rotación, en este caso en el eje Z, ¿no? Y pues tenemos la diferencial del fin. Perfecto. Ahora, la última multiplicación va a ser de esto con esto. Vamos a tener entonces así. Va a ser menos, bueno, más, porque acá hay un i multiplicado por un i, vamos a hacer 1 sobre h barra cuadrado, ¿no? Va a ser, en este caso vamos a mantener el orden, ya que son operadores, no estamos trabajando con cosas que transforman cosas, entonces tenemos que mantener ese orden específico. Entonces vamos a tener así, el j conjugado primero, ¿no? Por el j tradicional, el generador de rotación, y acá pues va a ser la diferencial de phi al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a 1. Bueno, ya que esto es una diferencial, ¿no? Al estar al cuadrado, esto se va a dar como cero, ¿sí? Entonces todo esto lo podemos considerar como cero. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Esto de acá, no, acá vamos a enseñarlo. Toda esta expresión de acá tiene que ser igual a cero también. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues porque este 1 tiene que ser igual a este 1. Como dijimos que esto era cero, entonces eso tiene que ser cero, ¿no? Para que 1 sea igual a 1. De modo, pues entonces, que quitando todo lo que esté en medio, vamos a tener, ¿no? De que el generador de rotación va a ser igual, ¿no? A su propia adjunta. Chévere. Entonces ya tenemos aquí algo muy especial de lo que podemos hablar. Y es que sí, aquí es donde aparece la idea de un operador hermitiano. ¿Qué viene a ser pues un operador? Digamos, un operador H, ¿no? Que va a ser justamente igual a su adjunta. Perfecto, ¿no? Entonces vemos que, bueno, ahora este J tiene una propiedad especial, ¿no? En comparación al otro que habíamos visto antes. Y bueno, también vamos a ver otra propiedad, y es que ¿cómo podemos relacionar, ¿no? A este JZ que ya hemos visto acá, ¿no? A este operador con el generador de rotación que estamos viendo, con pues uno de rotación normal, ¿no? Porque esta es una rotación infinitesimal y ahora vamos a ver una rotación completa, se podría decir, ¿no? Una operación ya más grande. Para esto vamos a definir pues a nuestro diferencial de phi como pues el límite de n cuando tiene el infinito de phi sobre n. Es decir, lo que estamos haciendo es dividir, ¿no? Al ángulo de nuestro operador de rotación, ¿no? En n partes, ¿no? Y cada parte va a ser justamente la diferencial de ese phi. De modo que si nosotros aplicamos pues n veces a nuestro operador de rotación con la diferencial de phi, nos tiene que dar pues justamente el de rotación completa. Entonces va a ser como que sumar todos ellos. Pero claro, en este caso va a ser una multiplicación porque cada uno es el que va a insertarse encima de nuestro estado, el que estamos modificando. Entonces, claro, esto lo podemos ver entonces a nuestro operador de rotación, ¿no? Como el límite de n cuando tiene el infinito, ¿de qué? Bueno, en este caso vamos a expresar ya nuestro operador de rotación infinitesimal de la siguiente forma. 1 menos, esto va a ser i, h barra, esto va a ser j, jz en este caso, y la diferencial pues de phi. Y esto se va a aplicar n veces, ¿no? Entonces, como ya tenemos el límite, vamos a ver qué sucede con esto. Pues sabemos que esto de acá se puede expresar, ¿no? Como el límite, ¿no? De cuando n tiende al infinito, de lo siguiente. O sea, 1 menos i h barra, este va a ser jz, y esto de acá va a ser, pues, como dijimos, por definición arriba, va a ser phi sobre n. Esto de acá, para aquel que ya se haya dado cuenta, le va a ser muy familiar. Y sí, en realidad, estamos hablando de una exponencial. Esto se puede ver como el e, ¿no? De i, j, z, ¿no?
por phi completo sobre h bar. Y esto pues va a ser nuestro operador de rotación, de esta forma. Y claro, esto eh, ya nos da una relación entre pues nuestro operador, nuestro generador de rotación con el de rotación completa. Que a ver, de buenas a primeras se puede ver muy complejo al tener pues un operador arriba, ¿no? En el exponencial, ¿no? Eh, bueno, si pensamos que eso son matrices, como que también se puede ver muy complejo, pero hay una situación en específico donde esto de acá, pues nos va a funcionar fácilmente, no nos va a causar problemas, pero de eso hablamos después. Entonces ya tenemos nuestra relación, ¿no? De que el operador de rotación, ¿no? De phi, va a ser igual a esto, a nuestro exponencial. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que son los autovalores y autoestados, que esto es justamente lo que nos va a facilitar trabajar con nuestros operadores anteriores. Vamos a ver entonces, ¿qué sucede? Si yo hago rotar a mi estado más z, ¿no? Sobre el eje z, va a suceder lo mismo que si yo giro este lápiz a través del eje largo, ¿no? Es decir, hago esto, pues pareciera que no está pasando nada, pero estoy girando. Acá se ve el botoncito, ¿no? Va girando. Ok. Esto mismo va a suceder con el estado más z. Pues el estado más z va a seguir apuntando en ese sentido, pero pues digamos que va a tener una fase en medio. Y bueno, lo podemos representar de la siguiente forma. En este caso, ya que el generador de rotación está relacionado bueno, a la rotación, podemos verlo pues como que el generador de rotación JZ, al aplicarse sobre el más Z, va a darnos pues al más Z con una fase o un valor encima. ¿Sí? ¿Qué valor es? De eso nos encargamos luego. Entonces, claro, esta expresión sí es justamente una ecuación de autovalores. Y bueno, ¿qué son los autovalores? Que son los autoestados, pues se definen gracias a esta ecuación. Cuando tenemos un operador A aplicado sobre un psi y esto nos da pues al mismo operador psi por un valor, ¿no? Numérico, se va a decir que psi es un autoestado del operador A. ¿Por qué? Porque el operador A nos va a dar, por decirlo así, el mismo estado, pero con un número. Y este número viene a ser el autovalor de este autoestado. Entonces, claro, cada operador va a tener sus propios autoestados y cada autoestado va a tener su propio autovalor. ¿Ok? Y eso nos permite, pues, que al trabajar con esos autoestados, ¿no? Podamos nosotros cambiar al operador por el autovalor, ¿no? Claro, hay que tener bastante cuidado a la hora de operar y todo, pero bueno, esa es la idea. Y claro, esto lo podemos hacer con el operador JZ, es decir, con el generador de rotación. Y algo muy parecido se podría hacer con el operador de rotación, ¿no? El completo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a reemplazar nuestro JZ con una constante al trabajar con el más Z. Por ejemplo, nosotros tenemos que el operador de rotación, este de acá, es igual pues a esto de acá, a este límite. Que bueno, esto lo podemos escribir, ¿no? Acá vimos como un exponencial, pero también lo podemos escribir por medio de las series de Taylor. Sí, vamos a escribir de frente la expresión. Sí, no nos vamos a... Bueno, no vamos a explicar por qué sale así. ¿Ok? Lo puedes buscar tú mismo y te das cuenta de que bueno, sale tal cual. Que es la siguiente. Va a ser uno menos i h barra, bueno, o sea, el jz, que es el operador, ¿no? El ángulo phi sobre h barra más uno sobre 2 factorial y pues le puede ser el menos i h, bueno, el jz, el ángulo, el h barra, ¿no? Y esto al cuadrado. Y esto así sucesivamente. Entonces, esto de acá pues va a ser el operador de rotación, ¿no? Usando esta definición de acá, ¿no? Pero ya extendida, ¿no? Por medio de la serie de Taylor. Y bueno, esto nos va a dar pues al final, ¿no? Bueno, al final vamos a estar el z. Claro, ¿qué es lo que sucede aquí? Esto de acá se está aplicando sobre maceta. ¿Ok? Entonces, el uno por ejemplo, nos va a dar pues siempre uno más el maceta. Aquí, como todos son números, ¿no? A excepción del JZ, el JZ es el único que se va a aplicar sobre el maceta. Entonces, aplicamos el JZ sobre el maceta. Y digamos que nos da un valor B. Entonces, nosotros podemos reemplazar, ¿no? Ya que esto es autoestado del JZ, ¿no? Al JZ por un B. ¿No? Ahora, el siguiente término vemos que lo tiene al cuadrado. Como el primero nos da el más z, ¿no? Y lo podemos reemplazar por un b, ¿no? Sale el b y queda el otro jz. Entonces, este otro, el otro
JZ, se va a aplicar sobre el más Z y nos va a dar de nuevo el más Z, pero un B. Es decir, que acá, aún cuando está al cuadrado, podemos reemplazarlo, ¿no?, con su autovalor. Entonces, al final, nosotros podemos escribir esto. Digamos que el autovalor sea B, ¿no? Entonces podemos escribir esto así. Y B phi sobre H barra más 1 sobre 2 factorial. Esto menos I B, ¿no?, phi H barra más, así se cierra, ¿no?, hasta el infinito. Entonces podemos reemplazar a cada uno de los operadores, como simplemente son de forma polinómica, ¿no?, con su respectivo autovalor. Y claro, esto al final sabemos que también es la exponencial. Entonces nos va a dar la exponencial, ¿no?, menos I B phi sobre H bar. Esto pues afectando al más Z. Entonces nos damos cuenta de que teniendo la ecuación de autoestados podemos comprobar también de que, bueno, pues por ejemplo, el más Z es un autoestado, ¿no?, del operador de rotación en el eje Z, ¿no?, y su autovalor va a ser este, que es una exponencial. Y claro, con esto ya nos damos cuenta de que, pues, oye, podemos cambiar nuestros operadores, ¿no?, con números. Así de poderosa es esta técnica, ¿no? Pero claro, tenemos que darnos cuenta de que tiene que ser con ciertos, bueno, con ciertos estados específicos. Claro, aquí podrías preguntarte, ¿y cuál es el valor de B? Bueno, por raro que parezca, el JZ en realidad es el operador de spin. De modo que el B en realidad es el spin del estado. Nosotros sabemos, por ejemplo, que si teníamos el estado más Z, era porque nuestra medición del spin en el eje Z nos iba a dar H barra medios. Y si pues el estado era menos Z, la medición del spin era menos H barra medios. Entonces, por ejemplo, si yo aplico mi operador JZ sobre mi estado, por ejemplo, más Z, me va a dar H barra medios, no, en más Z. Y de la misma forma, si yo lo aplico sobre menos Z, me va a dar pues el correspondiente eh, autovalor, ¿no?, que es menos H barra medios, ¿no?, en menos Z. Entonces, claro, al final los autovalores son más H barra medios con el autoestado más Z y el autovalor menos H barra medios con el estado menos Z. Claro, esto ya nos da un montón porque sabemos cómo trabajar pues con estos estados, sabemos cómo combinarlos y podríamos hacer pues ahí el trabajo, ¿no? Más adelante vamos a comprobar de que efectivamente este es el operador de spin y que cumple con lo que es el operador de rotación. Por el momento concentrémonos y veamos qué sería con el operador de rotación, siendo el JZ, el generador de rotación, el operador de spin. Entonces, tenemos aquí pues, nuestro operador de rotación. Entonces, esto sabemos que es igual al E menos I phi sobre H barra. Y acá era el B, ¿no? Vimos acá que era un B, el de acá. Claro, el B en realidad es el autovalor del más Z, ¿no?, cuando el operador es el JZ. Entonces aquí, como nuestro autoestado es el más Z, y estamos pues aquí arriba poniendo a nuestro JZ, aquí vamos a tener al B, que sería el más H barra medios. Y esto pues nos da así, ¿no?, que al final pues nos damos cuenta que es simplemente la exponencial menos I phi sobre 2. Y esta pues, bueno, esta de acá sería pues el auto valor, ¿no?, cuando el JZ es el operador de spin. Y de la misma forma, para el caso de menos Z, vamos a tener pues que el operador de rotación nos va a dar esto. Va a ser menos, bueno, menos phi sobre h barra medios. Y acá pues va a ir el autovalor, que en este caso va a ser menos h barra medios, ¿no?, de esta forma. Y el menos Z, aplicado sobre el menos Z. Y todo esto pues lo podemos escribir acá rápidamente como el I medios. Entonces nos damos cuenta que los operadores de rotación nos van a dar unas fases, ¿no?, al trabajar con pues, los estados que estén en el eje de giro, ¿no? Entonces, este es el eje de giro en Z, pues al aplicarse sobre, bueno, sobre Z, pues va a dar una fase, ¿no?, y el mismo estado. Claro. Y esto se puede comprobar, o sea, que de verdad esto es el operador de rotación, bueno, que esto de verdad es el operador de spin y se relaciona con el operador de rotación. Sí, se puede comprobar. Y lo vamos a ver por medio del estado más X. ¿Cómo así? Pues vamos a aplicar el operador de rotación sobre el más X. Entonces, vamos a tener el operador de rotación, ¿no?,
Pero, ¿qué sucede? Nosotros podemos expresar, ¿no?, a nuestro más x, sabemos que de la siguiente forma. Va a ser, ¿no?, 1 sobre raíz de 2, ¿no?, más z, más 1 raíz de 2, ¿no?, menos z. Esto lo vimos en el primer capítulo. ¿Ok? Ahora, si yo aplico este operador de rotación a cada uno de ellos, lo que me da es lo siguiente. Al aplicarlo sobre el más z, va a seguir siendo el más z, pero ahora le vamos a añadir esta fase. Entonces nos va a quedar así, ¿no? Va a ser e menos i phi medios, ¿no?, sobre raíz de 2, y esto va a ser más z. Más ahora va a ser pues el e y phi medios, ¿no? Porque, recordemos, rotación sobre el menos z nos va a dar esta fase sobre raíz de 2 y acá el menos z. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es, pues, factorizar. Y nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a ser el vamos a ponerle menos i phi medios sobre raíz de 2 por lo que viene a ser el más z. Y bueno, acá va a haber una fase que es, pues, e i phi. Sí, porque al factorizar, bueno, como esto es menos y acá le estamos factorizando a esto, pues tendría también que irse con el menos, por decirlo así. Y bueno, quedar así. Esto lo puedes comparar, bueno, a resolverlo simplemente. Acá es el menos z. Menos z. Ok, entonces al final nos va a quedar esto. Y claro, lo que vamos a hacer ahora es obtener nosotros el más y. Nosotros sabemos pues que, digamos, el x, digamos, apunta para este lado y el y apunta para este otro lado. Si nosotros giramos en pi medios, nos tiene que dar el más y. Vamos a comprobarlo. Nosotros entonces vamos a ver que con el phi igual a pi medios, ¿no?, entonces vamos a tener el operador de rotación en el eje z de pi medios, con un ángulo de pi medios, sobre el más x nos va a dar lo siguiente. Vamos a reemplazar los valores que teníamos acá, el phi por el pi medios, nos va a dar afuera, pues, ¿no? Bueno, elevado a la menos i, pi cuartos, ¿sí? Acá, bueno, el 1 raíz 2 se dejaba adentro. Y bueno, aquí esto de acá va a ser e phi medios, ¿no? E phi medios. Esto de acá es justamente el número i. Entonces va a quedarnos así. E phi cuartos. Aquí puede ser, vamos a sacar el raíz 2. Esto va a ser más z más y menos z. Y claro, recordando lo que vimos en el primer capítulo, esto al final no es más que esto. E menos phi cuartos. Y bueno, el raíz 2 al entrar nos va a dar que esto es el más y. Entonces, efectivamente, al trabajar nosotros con este operador como el operador de spin, nos damos cuenta que el operador de rotación, ¿no?, que bueno, se genera debido a ese operador de spin, nos da, cumple con esa propiedad. Si giramos, entonces nosotros vimos acá, queríamos pasar el más x a un más y, si lo hacemos girar pi medios, entonces comprobamos, efectivamente, se puede hacer, ¿no? Y encaja a la perfección, ¿no? Ahora, bueno, eso sí, nos ha quedado una fase. Pero bueno, como dijimos, las fases generales no nos importan. Al final es el estado de adentro, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que ya podemos trabajar con estas cositas. Ahora, vamos a pasar a lo que viene a ser el operador de identidad y proyección. ¿Ok? El operador de proyección no va a ser más que tratar de obtener nuestra información sobre el eje más z. ¿Cómo así? Pues vamos a crear este operador de la siguiente forma. ¿Sí? Va a ser un get bra, por decirlo así, ¿no? Al revés, ¿no? Y esto va a ser nuestro operador. ¿Y cómo así funciona? Bueno, vamos a ver. Al aplicar, por ejemplo, el operador, ¿no?, y proyección, ¿no?, en maceta, ¿no?, por eso es que tiene esta forma con maceta, es sobre un psi, ¿no? Vamos a verlo. Escribimos el psi de forma general, ¿no? Va a ser así. Entonces va a ser esto, maceta, maceta, y esto pues aplicado sobre esto. Esto acá pues lo podemos multiplicar y vamos a tener lo siguiente. Veamos. Si yo multiplico, ¿no?, este maceta con este maceta me va a dar 1. Perfecto. Entonces vamos a tener el C más con este estado de acá afuera.
Ahora, si yo multiplico este más z con este menos z, me va a dar cero. De modo que, pues, al final lo que vamos a tener es simplemente que esto es igual a c más y el estado más z. Ah, nos damos cuenta entonces que el operador de proyección en más z nos va a dar simplemente la parte correspondiente a más z. Sí, es como si estuviéramos haciendo el experimento de Stenger solamente seleccionando a los resultados que tenían el spin positivo. Literal, es hacer eso. ¿Sí? Y lo mismo pues va a haber entonces también un operador de proyección en el eje menos z. ¿No? Esos son los operadores de proyección. Solamente vamos a agarrar de nuestro estado la parte correspondiente, ¿no?, a lo que nosotros queramos. Por ejemplo, en este caso al más z o al menos z, ¿no? Claro, esos son los operadores de proyección. Y bueno, asimismo vamos a tener también que hay un operador identidad que lo podemos escribir como la suma, ¿no?, de estos operadores de proyección. Por ejemplo aquí, ¿no? Esto va a ser al final, pues, de esta forma. Más z, más z, más esta de acá. Menos z, menos z. Que claro, al final, al aplicarlo sobre el psi, nos vamos a dar cuenta de que nos da el mismo psi. Podemos hacerlo aquí, aquí mismo. A ver, vamos. Este va a ser pues el operador, ¿no? Más z, más el operador menos z. Y todo esto, pues, aplicado sobre el psi. Entonces, el primero, ¿no? El primero va a ser pues, el phi, bueno, la proyección en más del psi, más lo que viene a ser la proyección en menos, ¿no?, del psi. Que como ya vimos, esto al final, pues, es, ¿no?, el c más, ¿no?, con el estado más z, más el otro que viene a ser, pues, el c menos con el menos z. Entonces, claro, al final nos está dando el mismo psi. Esto es igual a psi. Vamos. Entonces, claro, este es el operador identidad, decimos, ¿no?, que es la suma simplemente de los otros dos. Es un poquito raro, pero funciona. ¿Ok? Entonces, claro, ¿y de qué nos sirven estos operadores? Pues son los que nos van a permitir entender el experimento número 4 de Stenger-Rack. Para comenzar, entonces explicaremos el experimento 3 de nuevo, que era simplemente agarrar pues, nuestros electrones, seleccionar los que tuvieran spin positivo en el eje Z, o sea, los H barra medios, ¿no? Y vamos a decir que este iba a darnos una cantidad n sub 0. Esto lo vamos a pasar ahora por el Stenger-Rack en X, y vamos a seleccionar los que tuvieran spin positivo, y pues íbamos a obtener ahora una medición en Z de nuevo, viendo que pues al final nos daba mitad, mitad. En este caso, pues la cuarta parte de lo que teníamos al principio, ¿no? Nos dimos cuenta que se perdía esa información de que al comenzar los electrones tenían spin positivo, ¿no?, en Z, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que al hacer la misión en X, como que, bueno, mitad, mitad de nuevo, ¿no?, como que volvía a la aleatoriedad. Entonces, esto lo podemos ver por medio de los operadores de proyección. ¿Cómo así? Pues aquí estamos seleccionando nuestros electrones que tienen spin positivo en Z. Y eso lo podemos ver como que a nuestro estado psi de nuestros electrones le hemos dado, pues, ahora un operador de proyección en más Z, que es este. Entonces, al final, esto, pues, esta parte nos va a dar la amplitud de probabilidad de tener, pues, el psi. Y, pues, este otro se queda acá, que es el más Z. Entonces, esto es lo que obtenemos. Y por decirlo así, este C más va a estar relacionado, pues, ¿no?, con el N0. ¿No? Recordemos que esto va a ser, pues, digamos que proporcional, ¿no?, a lo que viene a ser el cuadrado de este. ¿Sí? Vamos a verlo así. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros ahora, después de haber proyectado sobre más z, hemos proyectado sobre más x. Proyectamos sobre más x, esto de acá es 1 sobre raíz de 2, el c más se queda, y bueno, nos queda el estado de más x. Entonces queda así, un estado de más x con el c más sobre raíz de 2. Ok, esto nos damos cuenta pues que al final pues la parte de probabilidad va a ser pues el c más, no, esto al cuadrado, sobre 2, ¿no? Porque esto es al cuadrado también, raíz de 2. Entonces esto al final pues es proporcional pues al sub 0 sobre 2. ¿Ok? Ahora, de nuevo hemos proyectado sobre el eje Z, pero en este caso lo hemos separado. Por un lado los que tienen más Z y los otros que tienen menos Z. Entonces arriba pues lo que vamos a tener es, ¿no?, esta expresión de acá. Nos queda C más sobre el eje 2 multiplicado por este de acá, que sabemos que es también raíz de 2,
¿no? Esto lo pudiste en el primer capítulo, 1 sobre raíz de 2, y por el otro lado lo mismo. Entonces vamos a tener en ambos lados que nos sale esta expresión. Ah, pero aquí es, pequeña confusión, este es el menos z, ¿no? Entonces, claro, nos damos cuenta acá de un pequeño detalle. En ambos lados hemos obtenido valores parecidos, ¿no? Entonces, al hacer nosotros al cuadrado, no tener curiosidad, esto es la norma al cuadrado sobre 4, esto es proporcional, ¿no?, al n sub 0 sobre 4, ya que son probabilidades, recordemos. Y pues por el otro lado, pues esto es así, ¿no?, también n sobre 4, proporcional a n sobre 4. Y claro, nos damos cuenta que cuadra con el experimento 3. Pero claro, ¿qué era lo interesante? El experimento 4, que es donde teníamos nosotros ahora, a ver, vamos a borrar esto por mientras, esto es spoiler. Teníamos nosotros que, pues, íbamos a usar un operador, bueno, un dispensador de Stänkerla modificado. Y claro, ¿qué es lo que hacía este dispensador Stänkerla? Lo separaba, ¿no? Por un lado teníamos los que tenían spin más X y por el otro los que tenían el spin negativo en X, ¿no? Y de nuevo los juntaba, ¿no? Y eso de nuevo lo hacíamos medir pues en Z. Es muy parecido a lo de acá, solo que acá sí estamos seleccionando esta parte de acá, ¿no? Nos estamos quedando también con los que tienen menos h barra medios. Entonces, ¿qué sucede acá? Pues de nuevo vamos a proyectar primero en Z, nos queda de esta forma. Entonces aquí, esto de acá, pues refleja también de nuevo al n sub 0. Aquí, pues vamos a proyectar en el modificador, vamos a proyectar por un lado al más x y el otro lado en menos x. Entonces nos va a quedar así. ¿Ok? Bueno, el caso de menos x lo podemos hallar por medio del operador de rotación, que es este de acá, al final, ¿sí? De la fácil expresión, que es con, en vez de acá que sea más, ¿no?, que como era en el más x, ahora es menos, ¿no? Entonces con menos x va a ser 1 sobre raíz de 2 más z y menos z. Entonces, claro, al hacer, ¿no?, la operación, en este caso con más z, nos va a quedar solamente 1 sobre raíz de 2. Entonces, claro, en ambos lados nos va a quedar algo parecido, ¿no? El c más sobre raíz de 2 y el estado correspondiente, en este caso es más x y acá abajo es menos x. Al juntarlo, nos vamos a obtener, bueno, vamos a obtener justamente esto de acá. C más sobre raíz de 2 factorizando, y pues esto va a estar sumado con el más x y más menos x. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros podemos expresar, ¿no?, a cada uno de estos, a cada uno de estos, bueno, estos estados, el más x y el menos x, por medio de los más z y los menos z. Claro, vamos a hacer eso. El primero, ¿no?, va a ser justamente 1 sobre raíz de 2. ¿De qué? De más z más menos z. Perfecto. Y a eso le vamos a sumar, pues, el menos x, que sabemos que es lo siguiente, ¿no? 1 sobre raíz de 2, en este caso, más z y menos z. ¿Ok? Entonces vamos a tener esto. Y claro, si nos damos cuenta, al operar esto, ¿no?, vamos a operar todo esto con lo que está afuera, nos va a dar que es, vamos a poner aquí, va a dar pues que es C más sobre, bueno, C más con el más Z. ¿Sí? Porque esto al final, pues vamos a tener que este menos Z con este menos Z se van, ¿no? Entonces nos va a quedar el doble de este más Z, ¿no?, que va a ser 2 veces sobre raíz de 2, y este raíz de 2 con este raíz de 2 se van a volver un 2 y va a quedar, bueno, se van a eliminar con el 2 que queda y va a quedar pues al final, después de operar todo esto, la amplitud de probabilidad C más, ¿no?, y lo que viene a ser el más Z. Entonces, claro, nosotros al intentar proyectar esto en más Z, ¿no?, que es justamente lo último que vamos a hacer en este dispensador, nos tiene que dar pues que la proyección, ¿no?, en más Z de esto de acá, ¿no?, que es más Z, C más es igual pues a lo mismo, C más Z. ¿Okay? Entonces nos damos cuenta que, por extraño que parezca, ahora ya no nos queda igual que acá, ¿no?, mitad, mitad, sino que ahora hemos recuperado la información. Claro, hemos explicado por medio de los vectores, por medio de las proyecciones, de las identidades, ¿no?, y un poquito también con el operador de rotación, el experimento 4 de Stinkerman, que era lo que nos faltaba ver pues, en el primer capítulo, explicar cómo es que salía eso. Y claro, aquí ya está más entendible, ¿no?, que es justamente por medio de las proyecciones.
nos damos cuenta que al reunir estos dos, nos damos cuenta que aquí pues se elimina esa parte que había aparecido del menos z, que acá sí se queda, ¿no? Este menos z sí se queda, pero acá no. Y claro, eso es lo interesante del experimento 4, ¿no? Que se puede explicar por medio de vectores. Entonces, claro, todo esto que estamos veniendo haciendo sí funciona en la realidad. Ahora, ¿no? Vamos a hablar otra vez de la representación matricial. Y es que, claro, ya hemos hablado al principio de los vectores, ¿no? En CL, ¿no? Que era para representar nuestros estados, pero en ningún momento hemos representado a nuestras transformaciones, a nuestros operadores, como matrices, que era lo que nos faltaba. Y claro, lo que hacíamos en álgebra lineal es transformar pues, nuestros operadores, nuestras transformaciones lineales en matrices. Eso mismo vamos a hacer acá. Entonces teníamos la siguiente forma. Aplicamos nuestro operador A sobre un psi y eso tiene que ser igual pues a lo que viene a ser un phi. Entonces, claro, aprovechando, ¿no?, lo que ya conocemos de que pues, el psi se puede expresar por medio de proyecciones, ¿no?, en este caso, y el otro, el phi, también se puede expresar por proyecciones, lo hacemos así. El A aplicado sobre pues, la proyección en más z del psi más la proyección en menos z del psi, y esto tiene que ser igual pues a nuestro otro estado, que es la proyección, bueno, en este caso la proyección en más z del phi, y pues la proyección en menos z del phi. Entonces, esto es lo que tenemos como propiedad. Y claro, aquí lo que podemos aprovechar es aplicar un más z a todo esto. Entonces, claro, aprovechamos, aplicamos acá el más z para este lado, el más z para este otro lado, y aquí al aplicar el más z, pues va a quedar lo siguiente. Veamos. Aquí, en la primera parte, ¿no?, en la parte de la izquierda, al aplicar el más z, va a quedar pues como que una especie de sándwich, ¿no? Este otro se queda acá afuera. Este A, como también está afectando al menos Z, se va a quedar en medio, en un sándwich, y va a quedar este otro. Y claro, para el otro lado, solamente va a quedar este de acá, ¿no? Va a ser más Z con más Z, ¿no? Y aplicado con este otro. Como el otro es menos Z, se va a ir con el más Z. Entonces, al final, la primera ecuación que vamos a obtener es esta, ¿no? Simplemente, este es más Z y el phi. Y claro, entonces esto, ¿no? Ya nos da una ecuación, ¿no?, que nos relaciona a este operador, ¿no?, con el estado más z, ¿no?, de el phi. Por el otro lado, vamos a aplicar pues, el menos z a la misma ecuación, que ha aparecido aquí igual que arriba, ¿no?, el menos z sobre el operador, ¿no?, acá encima. Acá también el operador va a trabajar, entonces va a quedar como que dos sándwichitos, cada uno pues con estos coeficientes. Y eso va a ser igual, pues en este caso, como es menos z, con este más z se va, y con este menos z, pues se queda. Entonces nos va a quedar así. ¡Tarán! Y claro, esto de acá es justamente un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Y claro, como son sistemas de ecuaciones lineales, nosotros podemos representarlos por medio de matrices y vectores. Y eso es lo que vamos a hacer. Nosotros ahora vamos a representar a nuestro operador de la siguiente forma, ¿no?, que van a ser justamente estos coeficientes que están en amarillo, que habéis obtenido estos sandwichitos que se tenían al momento de aplicar pues, los estados, bueno, los bras, ¿no?, en estas ecuaciones, ¿no? Y nos damos cuenta pues, que estos amarillos van a componer pues, la matriz y estos de acá van a ser los vectores, que pues van a ser estos de acá. Entonces, al final, sí, bueno, haciendo las respectivas operaciones, nos vamos a dar cuenta que este es un primer componente del vector, este es el segundo componente del vector, y este pues es el vector de fuera. Entonces nos queda de esta manera. Este va a ser nuestro sistema matricial con nuestro operador siendo pues representado por esto. Y claro, aquí es un poquito tomarlo con calma, ¿sí? Podéis pausar el video, darte cuenta que esto nos va a dar justamente esto de acá. ¿Ok? Vamos a tener por sentado. Entonces nos damos cuenta pues que estos operadores en realidad, bueno, estos vectores son justamente los que vimos al principio, ¿no? ¿Qué tanto tiene de más z? ¿Qué tanto tiene de menos z? ¿No? Para ambos lados. Entonces, esta es la representación, ¿no?, del estado psi y esta es la representación del estado phi, ¿no? Ambos en lo que viene a ser pues, la base, ¿no?, del spin en z, ¿no? Y esta otra, que es la matriz, pues viene a ser la representación en la base de z, ¿no?, de spin z de nuestro operador. Que al final, como vemos, son sandwichitos. Para ver un poquito más la estructura, vemos que el primer valor de acá es más z, el de la otra parte de la diagonal es menos z menos z. Y los otros son, pues, justamente
más z acá arriba con menos z y el otro es menos z con más z. Entonces la parte superior es con más z a la izquierda bueno, y en la parte inferior va a ser el menos z. ¿Ok? Así lo podemos ver. ¿Ok? Y claro, estas van a ser los componentes, ¿no? de nuestra matriz que va a representar pues a este operador en nuestra base más z. ¿Ok? Entonces, claro, ya podemos relacionar cómo trabaja nuestro operador con matrices. ¿Y esto para qué sirve? Pues, por ejemplo, podemos tener las matrices de identidad que van a ser las siguientes, ¿no? Esto al aplicarlo sobre un vector, nos vamos a dar cuenta que nos va a dar simplemente las mismas operaciones, ¿no? Nos va a dar el mismo vector, mejor dicho. En el caso de que queramos, por ejemplo, solamente la parte en más x, pues, por ejemplo, acá va a ser el operador proyección, solamente queremos la parte en más x. Y bueno, lo puedes comprobar justamente en esta expresión. Y pues de la misma forma, pues con el operador proyección en menos x, en menos z en este caso, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? En la parte inferior. ¿Sí? Estas son algunas básicas, ¿sí? Son representaciones básicas que ya se tienen por sentadas, se podría decir, ¿no? Que justamente se basan en esto. Podéis comprobarlo ustedes mismos al aplicarlo aquí, se podría decir. Y bueno, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, en el caso del JZ, el generador de rotación o el operador de spin, vamos a tener que, pues, lo vamos a representar de la siguiente forma, ¿no? Los sandwichitos, ¿no? Recordemos, esto es solamente una representación, no es igual a esto. Entonces vamos a tener que es, pues, más z más z, más z menos z, menos z más z y menos z más menos z. Entonces, claro, en todos estos está el operador J, que va a aplicarse, pues, digamos, en este caso, todos al get. Entonces, el primero, que es más z, al aplicarle esto, va a ser justamente h barra medios. H barra medios y va a quedar con el otro. ¿No? Más z, y en el otro lado, bueno, más z. ¿No? Entonces esto va a ser 1 al final, ¿no? Va a quedar arriba, pues, un h barra medios. Perfecto. Por el otro lado, pues, vamos a tener aquí este otro componente que es más z menos z, ¿no? Y en medio el operador. Entonces, el operador, al aplicarse sobre el menos z, nos va a dar un menos h barra medios. Pero claro, ¿qué sucede con este más z y menos z? Pues simplemente va a ser 0. Ok, perfecto. ¿Qué vamos a hacer con el inferior? ¿No? El de acá. Pues este es menos z más z. El j, ¿no? Sabemos de que al aplicarse sobre este más z, pues nos va a dar la constante, que es h barra medios. Claro, nos queda el menos z con el más z. Y esto de acá, pues al final es 0 también, de nuevo. ¡Tarán! Ahora, finalmente, este de acá, ¿no? Que es el menos z, el h es el jz también, z, y sobre el menos z. Claro, al aplicarse sobre el menos z, este jz, va a ser pues justamente el menos h barra medios, ¿no? Y esto pues con lo que queda, que es el menos z menos z. Como es menos z, esto es 1 y nos queda entonces como última componente el menos h barra medios. Entonces, claro, esta es la forma en que nosotros vamos a expresar nuestro operador, ¿no? de spin, ¿no? En nuestra base de z. ¿Ok? Esto hay que tomarlo un poquito con calma, esto es full álgebra lineal, ¿sí? Se entiende rápido con eso. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Poder representar nuestros estados por medio de esta representación, ¿no? Que sabiendo cómo trabaja pues, con los estados base, ya podemos saber la representación de cualquier operador. Ahora, pues, vamos a hablar, por ejemplo, del operador adjunto. Vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Sabíamos nosotros de que, pues, el operador adjunto sobre un psi nos tiene que dar, digamos, un shi. Entonces, el operador adjunto aplicado sobre el bra, ¿no? En este caso psi, nos tiene que dar también el bra, pero en shi. Y claro, sabemos nosotros que, pues, al hacer el sandwichito, por ejemplo, en este caso, vamos a hacer el psi, el operador adjunto de a, y el phi nos va a dar pues, esto de acá, ¿no? Que es el shi por el phi. Claro, esto de acá no es más que el conjugado de este de acá. Entonces, este va a ser el phi shi conjugado. Y claro, si esto lo sacamos, es esto de acá. Entonces, nos va a quedar que esto, ¿no? Es la conjugada al final de phi, ¿no? Con el operador en medio y del psi. Entonces, claro, nos damos cuenta de que esto, pues, está al revés, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que podemos hallar las expresiones de uno por medio del otro. Entonces, claro, eh, los elementos, ¿no? de nuestra matriz, ¿no? de la adjunta van a ser pues al final iguales a las conjugadas de los elementos de la, ¿no? Pero claro, con un orden invertido. Si esto es un 1, 2, esto va a ser 2, 1, por ejemplo.
¿Ok? Esto es algo que se va a mantener, ¿no? En la representación matricial. Recordemos que justamente era de esta forma lo que hemos expresado, ¿no? Cada elemento se puede expresar así. Bueno, claro. Después de esto, podemos ver también que la multiplicación va a funcionar de la misma forma que funcionaba antes, ¿no? Que es simplemente fila-columna, ¿no? Como se hace justamente, ¿no? En el álgebra matricial. Y al final, pues, por ejemplo, un A por B, un product AB, va a ser igual a un C, ¿no? Entonces, el elemento IJ de nuestro, bueno, de la representación del operador en C va a ser, pues, igual, ¿no? A la sumatoria, ¿no? Como decimos, de los elementos columna con sus correspondientes filas, ¿no? En el B, de esta forma. Y finalmente, pues, vamos a tener que para el caso de nuestro AB, ¿no? Y hacer la adjunta, nos va a quedar, pues, así, ¿no? Va a ser el B adjunta A adjunta. Sí que son justamente propiedades que vimos en lo que viene a ser el álgebra matricial, el álgebra lineal, ¿no? Entonces, todo eso se representa también en lo que viene a ser nuestra mecánica cuántica. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar a un tema que es un poquito más importante, se podría decir, que son los cambios de base. ¿Ok? Y para eso vamos a hablar de lo que es la rotación activa y la rotación pasiva. ¿Ok? La rotación activa se dice cuando tú rotas a tu estado, es decir, lo estás cambiando. Por ejemplo, aquí vamos a tener, ¿no? Nuestro eje, ¿no? Nuestro sistema de referencia. Y vamos a hacer pues, que nuestro estado psi se transforme en un psi'. Y para eso hacemos rotar pues, un ángulo phi. ¿Ok? Teta. Un ángulo teta. Entonces, claro, aquí lo que estamos haciendo es cambiar el estado como tal. Pero, ¿qué sucede si en vez de cambiar a mi estado, lo que hago es rotar mi sistema? Roto mi sistema, pero en un ángulo phi. El estado en sí no ha cambiado. Lo que ha cambiado es mi sistema de referencia. Es decir, una cosa es que yo mire así y otra cosa es que yo lo mire desde esa otra perspectiva. Son perspectivas distintas. Y claro, eso es lo que es una rotación pasiva. La activa es cuando cambias a la cosa en sí y la pasiva es cuando cambias tu forma de verlo, por decirlo así. Y claro, un cambio de base va a ser un cambio pasivo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos hacer el cambio de base? Pues nosotros sabemos de que nuestro estado psi se puede expresar por medio de la base en z, ¿no? Y va a ser de esta forma. ¿Ok? Estos van a ser los vectores que habíamos visto al principio. Y por el otro lado, también sabemos de que este mismo vector psi se puede expresar en la base, ¿no? De x, ¿no? En este caso es x, ¿sí? En nuestra base, con los dados en x. ¿Qué va a ser de la siguiente forma? Es un análogo. Este es con más z, este es menos z, y este es más x, este es menos x. Claro, la idea es ahora nosotros poder obtener una forma de, trabajando con estos estados más z, menos z, obtener pues la representación con lo que viene a ser los spines más x y menos x. ¿Ok? Eso es lo que vamos a trabajar ahora. Cómo ir de un sistema de referencia a otro. ¿Ok? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es transformar, pues no, igualar nuestras representaciones, por decirlo así. Entonces, sabemos de que el estado psi va a ser de la siguiente forma, ¿no? Estas son las amplitudes de probabilidad con su respectivo estado, el más z, el menos z. En este caso, pues simplemente son las proyecciones en más z, la proyección en menos z. Y esto, al final, tiene que ser igual, pues, a la combinación, pero con los estados más x menos x, que son, pues, justamente de la siguiente forma. ¿Ok? Este es más x y este es el psi. Y este el otro pues va a ser el menos x con el psi. Que son simplemente las proyecciones en más x y las proyecciones en menos x. Entonces ambos no son válidos. Ambas especies son válidas. Porque por un lado tenemos la base, ¿no? en x y la otra es la base en z. ¿Ok? Pero dan el mismo estado. Entonces vamos a aplicar en ambos lados, ¿no? Lo que viene a ser el operador en más x. ¿Ok? Entonces, al aplicar más x acá, pues va a juntarse con el más z y con el menos z. No hay ningún problema. Se va a quedar por un lado. Mientras que por el otro lado, este más x con el más x que estamos aplicando, pues van a dar 1. Pero con el menos x va a dar 0. De modo que esta expresión de aquí, al aplicarle el más x, nos va a quedar de la siguiente forma. Sí, es muy parecido a lo que vimos antes. Nos va a quedar las amplitudes de probabilidad por un lado, las varillas, y pues acá van a ser estas, ¿no? Eh, por el otro lado, pues como dijimos que este más x es lo único que sacar, es la única expresión que ponemos, ¿no? Ahora,
vamos a aplicar también el menos x, ¿no? Sobre toda esta expresión de nuevo. Entonces, por un lado va a ser el menos x con el más z, su respectiva amplitud de probabilidad. Por el otro lado va a ser el menos x con el menos z, con la respectiva amplitud de probabilidad. Y bueno, en este caso, pues solamente nos queda esta expresión de acá, porque el menos x con el menos x va a ser 1 y el otro va a ser 0. Entonces, esto se elimina. Nos queda esta expresión de acá. Y claro, aquí ya nos damos cuenta de un pequeño detalle. Estos de acá, que están amarillos, son las componentes de nuestro vector, ¿no? En la base de la z. Y el otro son las componentes de nuestro vector en la base de menos, bueno, en las componentes en x. Entonces, claro, hacemos de nuevo lo mismo que hicimos antes, lo expresamos de forma matricial y nos va a quedar de la siguiente forma. ¡Tarán! Entonces tenemos nuestro vector con base en menos, bueno, en z, y lo transformamos en nuestro vector ahora, pero con base en x, ¿no? En el eje x. ¿Y cómo hacemos para transformarlo? Pues por medio de esta matriz. Que nos damos cuenta, pues, que por un lado, para el lado de la izquierda, tenemos, pues, a las bases, ¿no? El más x y el menos x, ¿no? Los vectores base. Mientras que para este otro lado, para el de la derecha, tenemos al más z, ¿no? Y el menos z. ¿Okay? Entonces, esta es la forma en que nosotros vamos a poder hacer cambios de base por medio de este tipo de matrices, ¿no? Para este lado de la derecha vamos a poner la base en la que comenzamos y para la izquierda la base en la que queremos terminar. Sí, recordar aquí, el más z va a ir en la parte pues, izquierda, el menos z va a ir en la parte derecha y los más x, o bueno, el que sea final, arriba y el otro abajo. ¿Okay? Esta es la forma que va a tener nuestra matriz de cambio de base. ¿Ok? Entonces, ahora ya para terminar, vamos a tener nosotros que hablar sobre el valor esperado. En el primer capítulo vimos que el valor esperado era de la siguiente forma, ¿no? Era pues una sumatoria de los spines por las probabilidades que tenían de salir esos spines. ¿Qué era esto de acá? ¿Ok? Esto de acá lo podemos expresar por medio también de la representación matricial. ¿Cómo así? Pues lo que vamos a hacer es que pues el valor esperado, por ejemplo, de esto de acá, va a ser igual, pues, en este caso, por ejemplo, al psi, ¿sí? El operador de spin, que es el JZ, en este caso, y pues el otro psi. ¿Sí? Estamos braqueteando, pero con el operador en medio. ¿Y qué sucede? Esto, al final, pues lo podemos expresar, ¿no? En la base de spin Z, la base de spin Z, ¿no? De la siguiente forma. El bra que tenemos aquí del psi, al final es la respuesta conjugada de nuestro get de psi. Entonces queda de esta forma. ¡Tarán! ¿No? En este caso es un vector echado y las componentes son las conjugadas del otro. Claro, el operador ya sabemos que se expresa de esta forma, h barra medios, esto es 0, este es otro 0 y este es menos h barra medios. ¿Sí? Y esto pues está multiplicado por el último, que es el get, que ya dijimos que era de esta forma. ¿Verdad? ¡Tarán! Y claro, al hacer las operaciones, esto nos va a quedar que es justamente el conjugado, ¿no? Por el h barra medios, el c más. Como acá hay ceros, no van a haber los cruces, por ejemplo, del conjugado más con el conjugado, bueno, con el c menos, sino que nos vamos a quedar solamente con dos valores, que son estos de acá, ¿no? Los conjugados con los respectivos que han sido conjugados, ¿no? De este caso, vamos a tener así. Al hacer lo que viene a ser, al operar esto, va a quedar así. Y claro, esto al final no es más que, pues, de esta forma. Cuadrado, esto es el h barra medios más el c menos al cuadrado también. Entonces menos h barra medios. Y claro, nos damos cuenta, pues, que al final es lo mismo que está acá arriba. Nos damos cuenta que es lo mismo que está acá arriba. ¿Ok? Solo que en este caso lo hemos puesto como C más y este C menos. Ya nos damos cuenta, entonces, ahora que podemos usar, ¿no? Nuestras matrices, nuestros vectores, para poder, por ejemplo, hablar de valor esperado. Y claro, de la misma forma podríamos hablar de lo que viene a ser, pues, la incertidumbre y otros valores, ¿no? Por medio también de manejar las matrices.
¿Ok? En este caso, pues, como verán, pues, estamos definiendo esto, ¿no? Que para nosotros hallar un valor esperado de un vector A, bueno, de un operador A, va a ser pues igual a un bracketeo, ¿no? Simplemente, con el operador A en medio. Claro, según qué es lo que haga el operador A, vamos a tener un valor esperado u otro. Aquí ya pues quedaría el reto de conseguirnos otros operadores, ver las representaciones matriciales de cada operador, de los vectores que tengamos, y bueno, pues ya tener pues los valores numéricos, por ejemplo, del valor esperado o de lo que viene a ser la incertidumbre. Y bueno, eso es todo por el día de hoy, por la clase de hoy. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.